Ya. Vamos a continuar con lo que es el diseño de filtros, en lo que corresponde a la determinación de la ecuación para calcular la carga hidráulica que requiere la batería para operar con tasa declinante. ¿Okay? Recordando, la filtración, el proceso de filtración funciona de la siguiente manera. Por acá ingresa el líquido, para ponerle color amarillo. Por acá ingresaba el líquido, ¿cierto? Luego el agua atravesaba el medio filtrante, atravesaba las viguetas, llegaba al falso fondo, subía al canal de aislamiento, luego atravesaba esta compuerta y luego llegaba a este nivel. Y luego por el vertedero iba a lo que es la cámara de contacto. Ese era el proceso de filtración. ¿Okay? En este caso, cuando se hace el proceso de filtración, también hay pérdidas de carga. Estas pérdidas de carga se dan en, primero, en la antracita, luego en la arena, luego en las viguetas, luego acá en la compuerta o la válvula mariposa, que es la compuerta de ingreso, y acá en el vertedero. En esta parte de esta compuerta no se considera para el análisis, ¿ok? Entonces lo único lugar donde vamos a considerar para el análisis será acá el ingreso, en la antracita, en la arena, en las viguetas y en esta compuerta, 5 pérdidas de carga. Ahora, pero en esta oportunidad las pérdidas de cargas lo vamos a tener que expresar en función a la velocidad de filtración. Para eso tenemos acá el primer cálculo que vamos a hacer es a nivel de la antracita. ¿Okay? Para eso tenemos que tener como dato por lo que es la antracita. Bueno, acá es de la arena, ¿no? Acá es de la arena y acá es de la antracita. Bueno, para la arena tenemos que definir primero lo que es el coeficiente de esfericidad, ese es dato, el estudio valorimétrico, la viscosidad cinemática que está en función a la temperatura, y del cuadro anterior de la granulometría se obtiene este valor, ¿cierto? X sub y d sub e al cuadrado. ¿Okay? Esto viene del cuadro de la granulometría y el de acá también. Entonces ahí tendremos estos datos. ¿Okay? Aparte, yo necesito conocer lo que es la expansión cuando la arena está limpia. L sub 0, eso también viene de la granulometría. L sub 0. S sub B es el coeficiente de esfericidad. Acá está. B es la viscosidad cinemática y este G es la gravedad. Por otro lado tenemos esta expresión que viene del cuadro granulométrico. El L, que es la distancia o el espesor del medio filtrante correspondiente, en este caso estamos en lo que es la arena, sería esta distancia, ¿cierto? Sería esa distancia y esa distancia, ¿no? A esa distancia L, ¿no? Y para la antracita sería esta distancia, lo que es de amarillo L y lo que está de verde L'. Entonces tendríamos esas distancias. Con esas dos ecuaciones las multiplicamos y vamos a obtener esta ecuación: pérdida de carga en la arena en función a la velocidad de filtración. Lo mismo, el mismo análisis hacemos para lo que es la antracita. ¿Okay?
Ya lo he cerrado. Sí. Así igual que yo lo pongo siempre al revés. Ah, entonces sí. No, sí es así, completo. Sí, Así. sí. Ahí está, ahí. Ajá, ahí tiene que tengo. Ya. Sí, gracias. ¿Me apaga la luz, ya? Sí, descansa, no se preocupe. Y bueno, disculpen chicos por la interrupción. Continuando. En el mismo caso, sucedería acá con un dato de la esfericidad de la antracita, 0.7 visco. Bueno, acá debe ser acá está mal, acá hay un error. Esto debe ser, acá decir viscosidad cinemática, ¿ok? Porque todos los valores son iguales. Porque este valor y este valor son iguales, ¿cierto? La viscosidad cinemática del agua a una temperatura dada. Luego tenemos el x sub i de al cuadrado de la antracita, ¿cierto? Que también es dato, ¿ok? Y la viscosidad también es dato. Igual que en el caso anterior, todos los valores hemos explicado, la única variación sería el L'. El L' vendría a ser acá, esta línea verde de acá, ¿cierto? Lo cual también se ha definido en los cálculos anteriores. Resolvemos estas dos ecuaciones, las multiplicamos y al final quedará la pérdida de carga en función a la velocidad de filtración. Ahí tendríamos dos pérdidas de carga, uno para la arena y otro para la antracita. Bueno, acá quiero explicar algo, ¿cierto? Este valor de la sumatoria de x sub i sobre d al cuadrado, sea para la arena o la antracita, lo tienen que ustedes multiplicar por 1000. Por 1000. ¿Por qué? Porque x sub i sobre d está en milímetros. Entonces lo que van a hacer ustedes es el valor que hemos obtenido en la parte de granulometría del medio filtrante, a esta sumatoria lo multiplican por 1000 para que quede expresados en metros. ¿Okay? Y de esa manera tendríamos calculado ya dos pérdidas de carga en función a la velocidad de filtración. ¿Okay? Recordando, bueno, una manera de recordar, recuerden, bueno, lo voy a poner en amarillo, que en este sentido se dará lo que es la velocidad de filtración, y en este sentido de acá se dará lo que es la velocidad de lavado. Tenemos dos velocidades, ¿cierto? Ahora estamos en la etapa de calcular las pérdidas de cargas cuando se realiza la parte de filtración. Entonces trabajo con función AB sub F. ¿Por qué la otra expresión en función a velocidad de filtración? Es para obtener justamente una ecuación que me permite calcular la carga hidráulica que se requiere para que esto sea declinante. Esa carga hidráulica, bueno, me olvidé de explicar acá, bueno, esa carga hidráulica es la que se mide de esta línea amarilla, ya sabemos cómo se calcula, hacia una línea media de acá. Si ustedes se dan cuenta, todo filtro siempre va a tener tres niveles, ¿okay? Voy a tratar de dibujar esta parte de acá. Bueno, eso debe haber comenzado explicando al inicio, pero lo voy a explicar. Estamos suponiendo que estoy acá, sea la canaleta. Bueno, mejor lo hago más abajito para que no alcance un poco de campo. Que esta sea la canaleta, ¿cierto? La línea amarilla está acá, lo voy a poner por acá, ahí está, ¿cierto? Y encima de la línea amarilla tengo tres niveles. Eso sí lo voy a hacer un poco distante para poder explicar. Nivel N1, N2 y N3, de esta manera.
a este nivel de acá se conoce como N1, el otro nivel se conoce como N2 y el otro nivel N3. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero buscar acá con la determinación de la ecuación, eso es lo que estoy haciendo ahorita, en función de la velocidad de filtración, para determinar la carga hidráulica. Lo que yo quiero definir es esta distancia de acá. Es la distancia de N2 a esta línea amarilla. A esto lo definiré como un H por mientras. Lo que yo quiero definir es ese H de ahí. ¿Ok? ¿Y qué significa N1, N2 y N3? ¿Ok? Bueno, N1 es el nivel del agua ni bien tú has terminado de lavar el filtro. Entonces lo pongo acá. Es cuando se ha lavado luego de haber lavado el filtro, supuestamente el agua debe llegar a N1. ¿Por qué? Porque tiene una mayor tasa de filtración y el nivel baja, ¿cierto? Porque el calor está pasando más rápido. ¿Okay? ¿Qué es N3? Es cuando yo he lavado el filtro. N3 es cuando está colmatado el filtro. Eso es cuando está colmatado, es decir, cuando el filtro está sucio y necesita ya lavar. Entonces cuando llego al N3 ya debo de lavar el filtro, pero yo debe saber que ya debo de lavar el filtro. ¿Y qué es N2? Es el nivel para una velocidad de filtración. Lo vamos a poner promedio. El nivel para una velocidad de filtración promedio es la que nosotros hemos utilizado para calcular el número de filtros, ¿cierto? Recuérdese, para calcular el número de filtros tenía que haber repetido mi velocidad de filtración promedio y mi velocidad de lavado promedio. Con estos dos datos y con el caudal de diseño yo calculaba el número de filtros que debería tener mi plan de tratamiento de agua potable. Okay. Lo que yo voy a buscar ahorita es calcular este H, y este H se va a calcular es gracias a estas ecuaciones que yo voy a comenzar a calcular. Bueno, ya tenemos ya de los medio filtrantes, ahora vamos a hacer de lo que es de la migueta. Entonces repito, N1 es ni bien al lavado del filtro, pones a comparación del filtro, el caudal va a ser, la tasa del caudal va a ser con mayor velocidad porque el filtro está limpio, entonces el nivel baja, ¿cierto? Ahí es ni bien lavado del filtro. N2 es el nivel para una velocidad de filtración promedio. ¿Ok? Y acá será cuando el filtro está colmatado. Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente, o sacar esta conclusión. Entonces, acá podría ser velocidad de filtración mínima, ¿cierto? Acá debería ser velocidad de filtración máxima, ¿cierto? Mínima es porque está colmatado, está sucio, y máxima es porque está limpio el filtro. ¿Ok? Lo que se va a buscar es que la carga hidráulica cumpla una cierta condición. ¿Y qué condición es? La siguiente: que la velocidad de filtración máxima entre la velocidad de filtración promedio sea menor que 1.5. Entonces esta es la regla que yo debo de cumplir para poder hallar el H. ¿Okay? La velocidad de filtración máxima
entre la filtración promedio debe ser menor o igual a 1.5. Estamos. Ok, este H recuerden que nace desde esta línea amarilla. Esta línea amarilla que está acá. Esta línea amarilla que está acá. Esa línea amarilla es esta línea amarilla de acá. Ok. Allá. Bueno. Esta condición se debe dar en dos condiciones. Bueno, vamos a decirlo así, ¿cierto? Tanto para el lavado como para el filtrado. Más adelante vamos a explicar y se van a dar cuenta ustedes. Entonces continuamos, ¿ok? Ya recuerden que hemos calculado la pérdida de carga en la antracita y la pérdida de carga en la arena en el proceso de filtración. Ya no estamos en el proceso de lavado, estamos en el proceso de filtración de arriba hacia abajo. Y debe estar en función a la velocidad de filtración. Cerramos y proseguimos. Ahora veamos la pérdida de carga que se va a dar en las viguetas, ¿cierto? Para esto nosotros tenemos los siguientes datos. Área del filtro. El área del filtro, recuerden, cuando diseñamos los filtros, más o menos era de esta forma, ¿cierto? Y por acá tenía dos canaletas, si no nos equivocamos, ¿cierto? Más o menos era así. Ok, recordando, por esta parte del medio ingresaba el caudal al filtro, por un costado acá era una rampa y por acá salía el desagüe, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que esta distancia tenía que ser múltiplo de 0.30, lo que venía a ser en nuestro caso uno de los ejemplos anteriores 2.7, ¿cierto? Y también teníamos el ancho en la parte superior que era 3.6, ¿cierto? Pero en la parte inferior acá habíamos dicho que era de 3.3. ¿Okay? Nosotros vamos a trabajar es con la parte superior. Entonces el área debe ser 2.7 por 3.6, aproximadamente esta cantidad. Luego el número total de orificios también ya se había calculado en el video anterior. Estos datos serán conocidos, ¿cierto? Con esta información calculo el caudal que va a pasar o que va a filtrar con esto. Ponemos vemos el caudal que va a pasar por uno de los orificios. A esto lo voy a llamar yo Q sub 0. Ahí está. Ese que pasa por los orificios, ese Q sub 0 será igual a velocidad de filtración, área de todo el filtro, 85.400 por el número total de orificios. Entonces el caudal por orificio de drenaje será el siguiente. Acá viene acá. De esa manera se calcula. Luego calculamos la pérdida de carga con esta ecuación, donde tenemos el caudal por orificio, dos veces el coeficiente de descarga, que es 0.65, área de cada orificio, ¿cierto?, al cuadrado por la gravedad. Estamos. Con esa información calculamos lo que viene a ser la pérdida de carga en un orificio. Ok, de esa forma.
y vemos que está en función a la velocidad de filtración, pero esta vez elevado al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos de la filtración de la vigueta, digo, ya tenemos de las viguetas. Recordando las viguetas era de esta forma, ¿cierto? De esta forma. Más o menos de esa manera. Y los orificios eran, generalmente son de manera de esta forma. Estos son los orificios, ¿cierto? Por acá debe pasar uno. Y acá también debe pasar un cabo cosub 0. Okay. El área de cada orificio es el que se genera acá, ¿cierto? Esa área es la que está ahí, ¿cierto? C sub D es un coeficiente de descarga, en este caso 0.65, G es la gravedad y Q sub 0 ya se calcula acá en la parte de arriba, ¿cierto? Para eso. Bueno, cerramos y tendremos tres ecuaciones de pérdida de carga, no olvidemos. Ahora veamos la pérdida de carga en la compuerta de ingreso. ¿Okay? Recordando, habíamos dicho que la pérdida de carga se va a generar acá en la antracita. Se va a generar en la antracita, en la arena, en las viguetas, y luego acá en la compuerta de ingreso y luego en el vertedero de salida. Acá, ¿cierto? Es decir, ahí. Bueno, estos tres ya hemos calculado. Acá, el de acá y el de acá. Nos faltaría estos dos de acá, ¿no? Esto y esto todavía falta. Entonces, hagamos acá la compuerta de ingreso. Acá, por acá ingresa el caudal. Ok. Por ahí ingresa el caudal. Es una válvula mariposa. Okay, que se maneja por un vástago de la parte superior, y repito, es una válvula mariposa. Okay. Entonces lo que se va a comenzar como primer paso es lo siguiente: es asumir velocidades de paso por esta válvula mariposa cuando está totalmente abierta. Okay. ¿Qué dice la literatura o las recomendaciones? Debe ser unas velocidades bajas. ¿Okay? Justamente para que no pueda malograr la válvula mariposa. ¿Y cuáles son las velocidades bajas? Antes de comenzar, quiere decir que este valor no estaría cumpliendo con las velocidades recomendadas. ¿Okay? Bueno, lo que se recomienda, una velocidad baja, lo voy a poner acá, si no, de 1.2, no me ordenó, que sean de 1.2 metros por segundo. Pongo aquí poner B sub C a 1.5 metros por segundo. O sea, a este rango sí yo lo podría considerar como un rango donde se pueden encontrar las velocidades bajas. Bueno, acá he visto que no se ha podido encontrar, ¿cierto? Ahora, esta es una velocidad muy baja ya. Pero si, bueno, y ahora este valor, por ejemplo, tendría que justificar el proyectista por qué ha adoptado ese valor de 1.0683. Ok, entonces borremos, asumiendo que esta velocidad sea la adecuada, y yo definiendo el número y ya teniendo los números de filtros, voy a calcular la sección de la compuerta.
selección de la compuerta será 1 será caudal entre número de filtros por la velocidad de paso, ¿cierto? B sub C. Ahí tendríamos B sub C. Tendríamos caudal. Sabemos el caudal total es acá, es el caudal de tratamiento entre el número de filtros y se va a afectar por un factor de seguridad 30%. ¿Okay? Eso también dice la metodología. Con este valor calculo yo el área de la válvula mariposa y luego calculamos el diámetro. El diámetro debe salirnos un diámetro comercial para poder adquirirlo, ¿okay? Para poder comprarlo y luego instalarlo. Acá no me puede salir 7 pulgadas ni 9 pulgadas, esos valores no existen, ¿cierto? ¿Okay? Ahora me dirían ustedes, lo más recomendable es comprar en pulgadas o en milímetros. Bueno, hoy en día hay válvulas que ya trabajan con las normas ISO y se podría poner una válvula en milímetros, ¿ok? Ahí tendría la válvula de entrada. Ahora, hay que aprovechar esta parte para poder calcular o dimensionar esta compuerta. Esa compuerta. En el cálculo anterior no habíamos dimensionado, ¿cierto? Solo habíamos definido la velocidad de paso de 1.5 durante el lavado. Entonces sería un momento propicio para poder calcular que la velocidad de paso durante el lavado es de 1.5 y esto se repite para 6 de los filtros. De igual modo se va a calcular el área de esta compuerta. ¿Okay? Lo que voy a hacer es calcular primero el área de este paso, que en este caso va a ser una válvula compuerta y una mariposa, sino de compuerta. Entonces, teniendo el área, lo que yo voy a hacer es calcular su ancho y su alto. ¿Okay? Si yo tengo el área, yo asumo un ancho y un alto, ¿okay? Pero generalmente la compuerta debe ser de forma rectangular, de esta forma. ¿Okay? En la parte superior, por ejemplo acá, iría 0.175 y acá tendría que ir, no, acá no, está mal, 0.175 y acá tendría que ir 0.132. ¿Okay? Esta sería la sección de la compuerta o la válvula compuerta. Entonces en esta parte de acá se ubica lo que es una válvula compuerta y en esta parte de acá una válvula mariposa, ya dimensionados ya. Ahora regresemos y calculemos la pérdida de carga en la válvula de ingreso, la válvula mariposa. Vamos a asumir para esto un K igual a 1 y con la ecuación de pérdida de 4 sería K por la velocidad de ingreso entre 2 veces la gravedad. Pero sabemos que velocidad por la ecuación de continuidad es área por velocidad de filtración. Tendremos área de la área, velocidad, ¿cierto? Área final y 2 veces la gravedad. ¿Ok? Acá pueden ver los resultados ustedes que se ha aplicado. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, 0.881. ¿Ok? Esa área, esta es velocidad, será igual a
acá está incluyendo es 8.81 al cuadrado, ¿cierto? Por velocidad al cuadrado entre 0.325, ¿cierto? Y esta cuestión de 8.81 al cuadrado es el área de filtro, ¿cierto? Ese viene a ser el área del filtro. El área de filtro. El área de un filtro es 8.81 al cuadrado por la velocidad de filtración, que si me da caudal, ¿cierto? Entre área de la compuerta, 0.325. Entonces, este 0.325 está acá, ¿cierto? 1962 es 2 veces la gravedad. Ahora, velocidad de filtración se queda con velocidad de filtración. K es 1 y 8.81 es el área del filtro, ¿cierto? Vamos a explicar en el cálculo de la presentación anterior cómo calcular ese filtro. De este modo, calculamos la pérdida de carga en esta parte de acá, ¿ok? En la compuerta de, o la válvula de entrada o la válvula de ingreso. Ahora calculemos lo que es la pérdida de carga sobre el vertedero de salida. Nosotros habíamos definido una línea imaginaria, ¿cierto? Acá, acá y acá. Y también se había dicho en el video anterior que el vertedero siempre va a estar 1 centímetro más abajo. Y que nosotros en este video, le dije que en el siguiente video, o sea, me refería en este video, tenemos que calcular esta altura. ¿Okay? Para eso asumimos el vertedero lo vemos de corte, pero si le vemos de costado estaría de esta manera. Vamos a hacer otro color mejor que sea de esta manera, ¿cierto? El vertedero de esta forma, el nivel del agua que esté por acá, ¿cierto? Este nivel de agua le pinto yo de color amarillo, que la línea estaría acá, y abajo he pintado una línea roja, ¿cierto? Que estaría acá. Y luego he dicho que me interesa es esta distancia, ¿no? Entonces este amarillo acá está acá. Entonces el vertedero de esa manera, esa distancia. Entonces lo que voy a hacer primero es asumir un ancho del vertedero, que en este caso hemos puesto 1 metro, ¿cierto? Ahí está. Luego yo sé que por este vertedero va a pasar todo el caudal a la cámara de contacto, ¿cierto? Sé que por acá va a pasar todo el caudal, que sería mi caudal de tratamiento. Q, que es mi caudal de tratamiento. Luego voy a tener lo que es L2, 1 metro, hasta 1,84 elevado a 2 tercios. De esta manera voy a obtener una distancia de 0.20. Ese 0.20 es el que estaría acá. Estamos 0.20 y acá está aumentado a 0.20.
20. Esos dos valores vienen acá. Bueno, con todas las pérdidas de cargas que he calculado, al final hago una sumatoria de pérdidas de cargas. Y la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Una ecuación cuadrática, ¿cierto? Voy a sumar las 5 pérdidas de cargas y me va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces cerramos. Y acá yo tengo la ecuación cuadrática. Como ya les había explicado, lo que yo en la ecuación cuadrática lo que me va a permitir es calcular la carga hidráulica disponible. Es desde esta línea amarilla hasta el N2. Hasta ahí, hasta el N2, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar un programita que se conoce como el NoFill y que solamente funciona en Windows XP. Los vamos a compartir, vamos a subir el grupo para que lo puedan utilizar. Funciona de la siguiente manera: ni bien hacen clic en el programita, aparece esa ventana y presionan Enter para continuar y les va a salir esta parte. Y en esta parte, en esta ventanita, lo que van a hacer ustedes es ingresar los datos y va a quedar de esta manera: número de filtros 6. ¿Dónde sacan esto? De acá, ¿cierto? Área de cada filtro, mejor lo hacemos de la siguiente manera: número de filtros, acá está, y eso corresponde ahí. Luego me dice área de cada filtro, acá está, y eso se pone acá. Luego me dice tasa media de filtración, o tasa de filtración promedio, que es lo mismo. Está acá, está acá. Y luego lo que yo voy a asumir es una carga hidráulica disponible hasta el N2 a esta línea amarilla. Ya sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Esto sería mi carga hidráulica disponible, H. En este caso yo he asumido como 0.73. Entonces con esos datos ingreso y luego seguimos presionando Enter para continuar. Luego nos va a pedir ecuación de la pérdida de carga. Como se dan cuenta que es una ecuación polinómica, pero nosotros vamos a utilizar solamente una ecuación de segundo grado. Lo demás no vamos a utilizar. Entonces me pide el coeficiente A, es la que está libre, el coeficiente B, que es el que está con la tasa o velocidad de filtración, y la tasa al cuadrado. Y esa ecuación está acá, ¿cierto? Esta ecuación copiamos acá sus constantes de cada uno. Ok, solamente copiamos 0.2, 0.001101 y el que estaba con la velocidad de filtración o tasa de filtración al cuadrado sería 0.000054679654. Cerramos y luego nos va a salir esta ventanita. En este caso yo ya ingresé los datos. En el siguiente caso lo que voy a hacer es hacer que el programa haga el cálculo, ¿cierto? Voy a presionar 2, lo va a calcular. Lo voy a calcular bien, así presionas 3, cuando presiona 3 me gusta resultados, y luego de presionar 3 me gusta resultados le va a salir ¿qué quieres? ¿El cálculo del filtrado o el cálculo del lavado? O 3, volver al menú principal. En este caso yo quiero muéstrame 1, el filtrado. Y ustedes, como se dan cuenta, desde el filtro número 1 hasta el número 6 la tasa va decreciendo, porque en ese orden yo debo lavar y en ese orden se va a ir colmatando. Acá también me indica la pérdida de carga para cada medio filtrante. Es lógico, ¿no? Cuando la tasa disminuye, aumenta la pérdida de carga, ¿cierto? Y a su vez
va disminuyendo también el caudal. Como les había dicho, lo que nos interesaba era lo siguiente, que la tasa máxima de operación entre la tasa promedio de velocidad de filtración o tasa o velocidad es lo mismo, sea menor o igual a 1.5. Cumple. Entonces, si es que cumple, lo que hago es lo siguiente, busco el nivel 2. Acá me dice, si se dan cuenta, nivel 1 estará a 0.645 de esta línea amarilla. Redondeando, como tengo dos decimales nada más, acá le hemos puesto 0.65. Entonces, este sería N1, ¿cierto? Estaría cumpliendo. Y acá estaría con el N2, también estaría cumpliendo. Este N2 lo vamos a calcular ahorita, me dice. El nivel 1 está a 0.645. El nivel 2, que es el H que yo he asumido, es el 0.73. Ese 0.73 de la línea amarilla, lo que yo asumo al N2 y es dato, 0.73. Y acá pongo 0.65. ¿Por qué lo pongo? Porque cumple la condición que entre la tasa máxima y la promedio o la tasa media es menor a 1.5. Entonces se puede decir que está ok y tú tienes dato ya. Y la tasa media está acá, 0.645 a N1. El 0.73 es lo que yo he asumido. Este es en el proceso de lavado, ¿cierto? Por eso dice acá, resultados de filtro, niveles de operación de filtro. Este es en un proceso de lavado, cuando ya es lavado ya. Siguiente. Bueno, terminamos. Bueno, hemos estado acá, digo, eso es en proceso de filtrado, cuando yo filtro, ¿cierto? Y en el proceso de lavado, cuando ya requiere lavado, acá encontraremos otro valor ya. Fíjense que ustedes acá les va a salir que lo que se pueden ubicar acá, el título les sale tasa de filtrado. Cuando hacen el filtrado, la relación cumple, ¿cierto? Y a su vez el valor que ustedes quieren es 0.645 o el N1, ¿ya? Ese es cuando estamos filtrando. Pero cuando hacen el lavado, acá ya cambia, ¿cierto? Acá ya dice lavado. Y también la relación tasa media es menor a 1.5 cuando yo con el 0.73 que he asumido. Pero lo que más me interesa ahora a mí es el nivel máximo de lavado, o el N3. Recuerden que este era N1, acá del medio era N2 y el de arriba era N3. Ahí está, el N1 y el N2 el N1 lo hemos calculado en el proceso de filtrado. El N2 es el valor que yo he asumido, que hace que cumpla la relación entre la máxima y la promedio menor a 1.5. Y ahora también cuando hacen el lavado es el N3. Entonces, pero voy a verificar para N3 si la tasa máxima de operación entre la media es menor a 1.5. entonces el nivel máximo de lavado 0.798, o lo que es lo mismo decir 0.80, será el valor de N3, de N3, ¿ok? Cuando yo realice las tasas de lavado. Acá yo tengo resultados, tasas de lavado, pérdida de carga y caudal. ¿Okay? Estos resultados que están ustedes mostrando acá en el programita tienen que ir en el plano. ¿Okay? Esa es la diferencia en presentar un plano por parte de un ingeniero sanitario con otros ingenieros. ¿Okay? Todos estos resultados deben ir, y si es posible interpretarlos en el plano mismo.
Estamos, entonces ya calculamos el N1, el N2 y el N3. El N3 es válido, ¿por qué? Porque su relación de tasas es menor a 1.5. El nivel 1, bueno, acá le he puesto 1, pero para mí es N2, 0.73, y el nivel máximo elevado es N3. Este 0.068 es la diferencia entre N2 y N3. ¿Ok? Cerramos y con esto estaremos concluyendo lo que es los niveles de filtración N1, N2 y N3. Ahora, que quede claro lo siguiente, acá ya estoy mostrando ya, es los tres niveles, ¿ok? Acá está el nivel del, acá está el nivel del decantador, y el nivel que se toma en cuenta, sabiendo que hay tres niveles en el filtro, se toma el nivel de N2, el nivel de N2. Entonces lo voy a poner así, ¿ok? Voy a poner acá N2, ese es el nivel amarillito, debe estar por debajo de la tubería de recolección, siempre. N2 por debajo de la tubería de recolección. Estoy repitiendo que N2 debe estar por debajo de la tubería de recolección. ¿Qué pasaría si N2 está por encima de la tubería de recolección? Por acá. Tu decantador se va a ahogar, no va a funcionar, y el agua no va a salir, ¿cierto? Porque va a tener resistencia y todo el sistema se malograría. ¿Ok? Estaría mal construido. ¿Okay? Esta ya es cuestión de niveles. Estamos. Entonces, repito, el N2, que es el amarillo, que es el correcto, y el que está incorrecto es el de acá. Siempre debe estar por debajo del nivel de la tubería, se va a decir mejor dicho, por debajo de la batea de la tubería de recolección. Estamos. Entonces, en la línea verde siempre debe estar por encima de la amarilla. ¿Ok? Esta amarilla no. ¿Ok? Si la línea roja, si la línea verde está por debajo, quiere decir que el agua nunca va a salir. Repito, la línea verde siempre debe estar por debajo. La línea verde de donde nace, en la batea de la tubería de recolección. ¿Ok? Bueno, de acá ya vendría el agua a la cámara de contacto. Y la cámara de contacto ya se inició, chicos, de una vez para diseñarlo. ¿Ok? Ustedes ya deben, para la cámara de contacto, su trabajo final igual, ya deben tener a partir de la compuerta, es un ancho definido, ¿cierto? Vamos a poner acá un ancho. Ya tienen un ancho definido. Ahora, aparte también deben de asumir una altura. Una altura H. Una altura H, ¿cierto? Ahora, el criterio es el siguiente. Que desde este punto el vertedero se va a dar vueltas porque es igual que un flocculador hasta llegar a este punto de acá. El tiempo que debe pasar es tiempo de 30 minutos, ¿cierto? Tiempo de 30 minutos. Aparte tienen como dato caudal de tratamiento. Si tienen caudal y tienen tiempo, tranquilamente ustedes pueden hallar es el volumen, pero ese volumen no es de esta manera, ¿cierto? El volumen lo vamos a poner acá. El volumen serían
todo eso ahí, descontando siempre los muros, ¿cierto? Entonces eso sería, mejor no sé, ahí está uno, todo lo que estoy sombreando. Tendrían acá ustedes H, tendrían que asumir también, esto ya es un ancho para cada uno de ellos, un ancho, lo voy a poner yo, un ancho A, acá también un ancho A, un ancho A, y acá un ancho A. Si tienen ancho, tienen H, tienen las secciones, y como tienen el largo, van a tener los volúmenes. Entonces, sencillo, ¿no? Acá yo podré poner volumen 1, volumen 2, 3 y 4, sumo los 4 volúmenes, va a ser el volumen total. Y el volumen total aquí es igual caudal tiempo, ¿cierto? Caudal por tiempo. Tienen que metros cúbicos por segundo, lo ponen, el tiempo lo ponen en segundos, el tiempo mínimo es 30 minutos, hemos dicho. Caudal de metros cúbicos por segundo por tiempo en segundos, les va a salir el volumen total. Ustedes calculan el volumen para cada compartimiento y listo. Suman los 4 volúmenes, porque hay 4, y les debe dar el volumen anterior. De esa manera se diseña una cámara de contacto. Solamente es el tiempo de contacto de 30 minutos, nada más. Bueno, eso sería todo respecto a la planta de tratamiento de agua potable. Con eso terminaríamos, ¿ok?